El riesgo ambiental del petróleo crudo. Según Pemex, en 2026, el petróleo está compuesto de hidrocarburos pesados que se obtienen de la extracción de perforación de pozos. Es la principal fuente de energía de países desarrollados y puede presentarse en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años. Cada que hablamos del cambio climático es importante mencionar el petróleo, ya que la quema de combustibles fósiles es la principal fuente de desórdenes climáticos. Durante todas las fases de las actividades petroleras se provocan impactos locales que afectan a las sociedades, sus territorios y a la naturaleza, como son la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación de cuerpos de agua, empobrecimiento local y la violencia. La exposición a hidrocarburos puede tener consecuencias graves al medio ambiente, pero también a las comunidades locales. Pueden causar irritaciones en vías respiratorias, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, hipertensión, entre otros. El 16 de octubre del 2025 ocurrió un derrame de hidrocarburos en la comunidad de Citlaltepec, municipio de Álamo, Temapache, en el ducto Naranjos, Poza Rica. El derrame llegó al río Pantepec, pero a unas fuentes reportan que fue realmente en el río Tuxpan. Simplemente que el río Tuxpan nace de la confluencia del río Vinasco y del río Pantepec y corre íntegramente por territorio veracruzano hasta desembocar en el Golfo de México. Entonces es posible que algunos reportes utilicen el río Tuxpan y el río Pantepec como el mismo río. El río Tuxpan se localiza en la porción este de la República Mexicana, transitando por Puebla, Hidalgo y mayormente por Veracruz. Está distribuido durante 30 municipios y desemboca en el Golfo de México. A partir de este río realiza la agricultura temporal de riego y sus principales cultivos son el maíz, el sorgo, la naranja, el plátano, el limón agrio, la papaya, el chile verde, el frijol, el café, el mango, la piña, mandarina y la toronja. De hecho, Álamo Temapache genera una producción cercana a las 740,000 toneladas de naranja y tiene un valor económico de 1.760 millones de pesos anuales. Durante el accidente, se derramaron 4.750.000 litros de petróleo, lo que equivale a 30.000 barriles de crudo. Esto fue debido a que lluvias extraordinarias causaron un deslizamiento de tierra por el ducto Naranjos, Poza Rica. Si tomamos en cuenta el valor del petróleo durante esa época, se perdieron 1.638.900 dólares. Las comunidades afectadas fueron Tuxpan y Álamo Temapache, pero el derrame ocurrió a la altura del kilómetro 33 y existen alrededor de 30 comunidades locales. Entre ellas está kilómetro 33, Suchil, Belén, Tumbadero, San Miguel, Ojite, Tempiquillo, Zacatal y Juanamosa. El derrame abarcó 40 kilómetros y llegó a escurrir al arroyo El Cabellal, que desemboca en el río Suchil, afluente de Pantepec. El peligro principal de este suceso es el petróleo en el río Pantepec o el río Tuxpan. También hay que mencionar que los deslizamientos fueron causados por las lluvias extraordinarias de la zona. De hecho, las inundaciones causadas por la temporada de lluvias en el estado de Veracruz presentan un nivel de peligro muy alto de acuerdo a Protección Civil de Álamo Temapache. Estos sucesos impactan en el ámbito económico, social y ambiental debido a la pérdida de los millones de dólares de petróleo y a la pérdida de cultivos dependientes del río como el naranjo. También tenemos que tomar en cuenta la exposición de hidrocarburos, el aumento de enfermedades, trastornos, la pérdida de agua potable y los enormes penetrantes de la zona. En el ámbito ambiental, la contaminación del río Pantepec y los ríos aledaños, la contaminación del suelo, del subsuelo, y tenemos que tomar en cuenta que la zona afectada es altamente sensible, ya que la flora y la fauna acuática dependen de la calidad del agua del río, como son los manglares. Un ejemplo es una persona perdió 396 árboles de naranja con 10 años de antigüedad, 3 árboles de mango, 20 de pitaya y 2 de yuca, lo que equivale a una pérdida de 200 toneladas de fruta con un valor de 5,000 pesos de cada una. Pemex aceptó realizar la rehabilitación, pero no la indemnización. El municipio de Álamo Temapache tiene fallas y aunque no causaron daños,
tenemos que tener en cuenta que son un factor principal en la inestabilidad de las laderas. Las zonas susceptibles de deslizamientos por sismos y principalmente por inundaciones. Las principales zonas de derrumbe se localizan a los márgenes del río. También tenemos que tener en cuenta los fenómenos hidrometeorológicos, que por su frecuencia, magnitud e intensidad física causan un impacto a la población, la estructura y de hecho están relacionados con el mayor número de desastres naturales en México. Entre ellos están los ciclones, los vientos causados por influencias y depresiones tropicales, la precipitación, las tormentas eléctricas y las sequías atípicas. Las actividades económicas más afectadas son la agricultura, pero también está la ganadería, la pesca y, en Veracruz, la producción de cítricos. En este desastre, Pemex tardó alrededor de 3 días en actuar para empezar a mitigar los desastres del derrame. Después usaron 230 cordones oleofílicos y 22 barreras marinas para tratar de limitar la dispersión. Lo que es Pemex, la Secretaría de Marina y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente ellos trabajan simultáneamente para mitigar el impacto según los protocolos ambientales. Además se contrataron empresas especializadas en restauración del río bajo la autoridad de Pemex y la Marina. Después se distribuyeron despensas de 15,000 botellas de agua, 527 tinacos, pipas de 45,000 litros, 350 kilos de kilos de alimento de mascota y personal médico. Sin embargo, es importante mencionar que las actividades de mitigación comenzaron días después del derrame. En Citlaltepec habitan alrededor de 500 personas, lo que representa 100 familias que se quedaron sin agua potable a causa de la fuga de derrame. Este hecho se ha reportado año con año y siguen sin mejorar el mantenimiento de los ductos de petróleo para evitar este tipo de desastres. Entre ellos, esos ejemplos está el de julio 23, que se hizo un derrame en el Golfo de México y se afectaron las costas de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche. Y luego están los otros 270 derrames y fugas de alto impacto que se registraron desde 2018 al 2024. De acciones preventivas, yo digo que será el mantenimiento de la estructura de los ductos de petróleo, tomando en cuenta las características ambientales, sociales de la zona. Han ocurrido tantos derrames en los últimos años que hay que razonar que la construcción y la estructura de la petrolera no está funcionando adecuadamente. Tenemos que realizar estudios de impacto ambiental, calidad y evaluación de riesgos en zonas afectadas y en zonas no afectadas para prevenir estos desastres. Tomando en cuenta que el derrame se detectó 3 días después, es importante aumentar el monitoreo de los ductos. Hay que implementar un sistema que avise cuando hay una fuga o una falla por alguno de los ductos. Tenemos que revisar el material en el que se utiliza para construir estos ductos y la revisión de la respuesta de Protección Civil, ya que actuaron 3 días después y no hubo ninguna evacuación durante el proceso. Por último, tenemos que revisar el marco legal en ámbito ambiental y la aplicación de sanciones más estrictas cuando se realiza este impacto de esta magnitud. Primero, hay que hacer un estudio para verificar que la zona es apta para la construcción de ductos de petróleo. Uno, para revisar cómo la zona será afectada de manera social, ambiental y económica. Hay que tener en cuenta el clima regional y cuáles son los mayores tipos de peligro, el tipo de suelo y los factores geológicos para evitar deslizamientos, sismos o derrumbes. Hay que construir otro tipo de estructura alrededor del ducto para evitar que el petróleo se disperse. Es necesario aumentar el monitoreo de la zona para detectar las fallas y fracturas, tener una cuartilla que esté lista para actuar en caso de desastre y aplicar programas educativos y campañas a los residentes de las zonas aledañas para saber cómo actuar. La aplicación de sanciones tiene que darse para rehabilitar el río y la flora y la fauna local, además de que se indemnice a las comunidades afectadas hasta que puedan volver a sus acciones económicas. El análisis del riesgo ambiental es una herramienta importante que las personas deben de usar para poder realizar sus actividades económicas sin tener que dañar el medio ambiente, especialmente cuando el cambio climático solo ha ido aumentando. Es realmente cierto para grandes empresas y organizaciones
ya que no es lo mismo el impacto que tiene una sola persona al impacto que tiene una empresa con 78,000 empleados. Otra cosa a tener en cuenta es el producto que se maneja. Los hidrocarburos son altamente peligrosos para las personas y el medio ambiente. Con mayor razón deberían seguir protocolos más estrictos que tomen en cuenta el riesgo ambiental y cómo ha ido avanzando el cambio climático. Si bien es cierto que ya existen estudios de riesgo ambiental, es cierto que no se actualizan o no se realizan de manera adecuada. Cada año el medio ambiente está cambiando y tenemos que cambiar con ellos. Por ejemplo, si hubieran tomado en cuenta esto, no se hubiera causado el derrame. Si ya existía el conocimiento de que habría posibles afectaciones, es importante realizar actividades de prevención y preparar planes de acción. ¿Por qué no se hicieron? Muchas gracias. Aquí están las referencias. Listo. Oh.